Última entrevista en Fuera de Serie. Hablamos con el señor Raúl Aragón, que es consultor político, analista de opinión pública, director de Raúl Aragón y Asociados y del programa de estudios de opinión pública de la Universidad Nacional de La Matanza. ¿Qué tal, Raúl? Agustina Henrich lo saluda. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va, Agustina? Gracias por llamarme. Por favor, un placer. Buenas tardes, Raúl. Gracias por esta entrevista. Baltasar Schubert lo saluda. No, gracias a ustedes. Raúl, le quiero consultar por un trabajo que estuvo realizando hace semanas, donde evaluó costumbres y cambios que hicimos los argentinos durante el aislamiento, es decir, pérdidas y ganancias. ¿Cuáles fueron los grandes rasgos a destacar de este contexto? Bueno, este estudio es un estudio de área metropolitana de Buenos Aires, que concentra más o menos el 30-32% de la población del país. No se puede ser más preciso con el número porque es muy difícil censar y hacer, sobre todo en conurbano, ¿no? Pero sí, más o menos entre 30 y 32, 23% de la población del país está radicada entre la capital federal y el conurbano bonaerense. En ese universo hicimos ese estudio, y los hábitos más comunes, es decir, que se mencionan con mayor frecuencia, son los que tienen que ver con la higiene preventiva por la pandemia, ¿no? Básicamente lavarse las manos tiene una altísima frecuencia, después el uso de barbijo y el uso de alcohol en gel. Esas tres preguntadas por separado, preguntadas todas juntas, bueno, primero está lavarse las manos, después está el uso de barbijo y después el alcohol en gel. Pues con las preguntas todas juntas, ¿cuál de estas? Y te dicen una. Pero cuando las preguntas por separado, si lo hace o no lo hace, todas tienen arriba del 85-90% de frecuencia de mención. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que una combinación de la claridad con que se viene expresando los gobiernos, tanto el nacional como los provinciales, como los municipales, que se vienen expresando respecto de las medidas preventivas para evitar el contagio, y junto con una insistencia muy muy fuerte en todos los medios de comunicación, han realmente calado hondo en la población y se han convertido en un hábito ya regular, digamos. Después de 40 y tantos días, 48 días creo que son, uno ya ni lo piensa, entras a tu casa y te lavas las manos, dejas los zapatos en la puerta, todo lo que ya sabemos. Pero se ha convertido, está pasando a ser una costumbre ya, ¿no? Exacto, son hábitos que uno internaliza, gracias a Dios, ¿no? Porque es un muy buen hábito lavarse las manos. Sí, más allá de la pandemia, ¿no? Claro, tal cual, como hábito en sí, ¿no? Usted decía que el gobierno, más que nada el gobierno nacional, ha sido bastante claro en su comunicación de la prevención de contagio. Sí, de la prevención sí. Estoy diciendo, ¿eh? Sí. Okay. Sabemos que a este partido le falta el segundo tiempo todavía, falta mucho, viene el invierno, falta mucho coronavirus por delante, lamentablemente, pero ¿qué imagen le imprimen a Alberto Fernández estos resultados preliminares de la cuarentena? ¿Podrán hacer después de todo esto una especie de albertismo? Sí, yo creo que están haciendo un albertismo. Pero cuidado, con muchísima oposición del kirchnerismo, porque el albertismo no es el kirchnerismo, es un sistema de valores, no digo radicalmente distinto, pero sí muy distinto en muchos aspectos. El albertismo es dialoguista, el albertismo es frentista, tradición peronista de siempre. El peronismo siempre fue a las urnas formando un frente, ¿no? Eso juntándose con otras fuerzas políticas. El kirchnerismo tiende a ser más sectario, y además la composición la composición macroideológica, digamos, es bastante diferente. El kirchnerismo tiende a lo que se llama el populismo, digamos, a la mano blanda en la justicia, digamos, considerar al delincuente como la verdadera víctima, es decir, una serie de cosas que el albertismo de ninguna manera comparte, y se inclina un poco más hacia el peronismo tradicional, el peronismo contenido en ese documento, que es el documento ideológico fundacional del peronismo, que se llama la comunidad organizada, digamos, hay mucho de eso en el albertismo. Son cosas distintas, pero de todas maneras el protagonismo que está adquiriendo Alberto Fernández, con un grado de éxito significativo en la gestión, con alto nivel de aprobación, sobre todo en la gestión puntual del coronavirus, la epidemia del coronavirus, lo está haciendo crecer como un referente con peso propio, cosa que al comienzo de la gestión no lo tenía.
ahora lo está adquiriendo rápidamente y se está convirtiendo en prácticamente el único líder visible, porque Cristina Kirchner está bastante callada, hace bien el poder. En una crisis el poder tiene que estar concentrado en una sola persona, como decían los romanos, ¿no? ¿Se acuerdan la institución romana del dictador? El Senado votaba un primus inter pares y le otorgaban poderes legislativos, militares, judiciales, lo que fuera. Claro, los romanos lo hacían por 90 días, nada más. Eso no era para tanto, pero bueno, esa institución responde a la idea de que en una crisis el poder tiene que estar concentrado, y el hecho de que Cristina Kirchner no esté prácticamente apareciendo hace que todo el poder y la representación del poder se concentre en la figura de Alberto Fernández. Esto también lo está haciendo crecer significativamente, ¿no? Raúl, ¿usted cree que Alberto Fernández tiene verdaderamente un plan para salir de la cuarentena de la que dice que no se enamoró y evitar un derrumbe económico mayor que haga caer al país en el default? Sí, son tres cosas distintas. La salida de la cuarentena, el derrumbe económico por un lado, y la caída en el default, que tiene que ver más con la negociación con los fondos, más que con la economía, con la recesión, digamos, ¿no? Es decir, nosotros en la negociación que plantea Guzmán es: muchachos, durante 3 años no nos pidan un centavo porque vamos a estar en recesión. Es lo que plantea el ministro de Economía. Así que no tiene mucho que ver, son tres cosas separadas. La salida de la pandemia, de la cuarentena, que como usted dice afecta severamente la economía de todos, no es imposible tener una hoja de ruta de eso, porque depende de una variable que es imprevisible, y es el aumento de los contagios. Entonces ahora la abrieron, pasamos a una fase 3, lo llaman así, o fase 4, donde más o menos en promedio en el país se permite la circulación del 50% de la población. Ahora, y lo dicen claramente, lo dicen a nivel nacional, lo dicen en la Ciudad de Buenos Aires, lo dicen los gobernadores, ok, pero si vemos que se empieza a disparar la curva de nuevo, volvemos a la 13, volvemos al aislamiento completo. ¿Por qué es esto? Porque es un bicho totalmente desconocido, no se sabe cómo evoluciona esto. Incluso algunos están diciendo que de generación en generación el virus va perdiendo fuerza y va a tender a desaparecer en unos meses, o sea, listo. Pero todo eso depende, la salida de la cuarentena depende de la evolución de la curva de contagios, y eso no es una variable previsible. Lo que sí estamos viendo en Argentina, a diferencia de casi todos los otros países, es que se consiguió que la relación entre nuevos contagios y recuperados, o sea, curados, sea una relación que no crezca demasiado la demanda sobre el sistema de salud, que hoy creo que la capacidad para responder a la internación de coronavirus está a nivel nacional, creo que está ocupada en un 10-12%, incluyendo camas de terapia intensiva. O sea, estamos muy bien, tenemos mucho margen para atender el crecimiento, pero una vez que si se hace exponencial, no, digamos, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que resulta imprevisible, por lo cual no se le puede pedir al presidente o a su equipo un plan para salir concreto, para salir no de la pandemia, de la cuarentena, porque el dato fundamental es un dato que todavía no se conoce. Lo que sí hay una idea, y ellos lo dicen, es que a medida que se vaya aplanando la curva y que se vayan instalando comportamientos que impidan un aumento de los contagios, vamos a ir liberando la actividad. Ahora, también depende, y yo te diría, depende el 100% de esto, 90%, de la conducta que tengamos la sociedad civil. Si la sociedad civil no respeta las normas de prevención, la curva va a crecer y se puede disparar, y ahí tendremos que volver a la cuarentena. Yo te diría que el plan es ese, es un plan general, pero ahora nos toca a nosotros. El presidente lo anunció, lo articuló, estas provincias sí, estas no, estas localidades, perfecto, ahí está el plan. Ahora nos toca a nosotros cumplir con esas medidas tan odiosas de no poder abrazarnos, no poder besarnos, tenemos que poner alcohol en gel, el barbijo, cuando llega a tu casa tiene que hacer 15 cosas distintas. Bueno, si no cumplimos eso, seguramente la curva se aumente, y entonces habrá que volver a la cuarentena más severa, al estadio anterior de cuarentena, ¿no?
Sí, tal cual, es como que... Ahora, bueno, respecto de la economía, es una básicamente el proyecto es keynesiano. Es decir, bueno, cuando se reactive, cuando tengamos el 100% de la población libre de volver a sus actividades, van a hacer una inyección de dinero a través de obra pública o de algo, de manera de dinamizar el consumo, porque, bueno, lo primero que genera Producto Bruto Interno es el consumo. Hay que volver a poner plata en el bolsillo de la gente, y además también porque hay muchos sectores que están muy necesitados de eso. Así que yo creo que la primera movida en términos de economía nacional va a ser incentivar el consumo con distintas herramientas keynesianas, ¿no? Obra pública, créditos blandos, etcétera, ¿no? Y respecto de la deuda con los bonos, es muy gracioso, porque BlackRock se hace la mala, sí. Ahora, hay entre 40 y 50 países del mundo van a entrar en default en el próximo mes o 2 meses. La mayoría de esos países tienen bonos que fueron comprados por esos bonistas importantes, BlackRock y los otros. Ahora, si a BlackRock le entran en default la mitad de los bonos que tiene en su cartera, es un desastre para ellos, para BlackRock, es un desastre, porque entonces van a tener que esperar 15 o 20 años para cobrarlos de alguna manera en un juicio, etcétera, y entonces las acciones de BlackRock como empresa van a caer estrepitosamente. BlackRock no se puede permitir eso, así que alguna negociación va a tener que concretar. Lo que también está en el cubilete es que si con Argentina, que es la primera, lleva a cabo y acuerda una negociación demasiado blando, los otros países que están en proceso de entrar en default le van a pedir una negociación así de blanda, y eso tampoco le conviene a BlackRock. Por eso están tirando de la cuerda, pero no la están cortando, ¿no? Claro. Raúl, pareciera que a los argentinos lo que nos marca el rumbo son las crisis. Cuando los melones se acomodan un poco, ya estamos preocupados pensando qué es la calma antes del huracán. Digo, ¿dónde radica el fracaso de los gobiernos para hacernos entender y sentir que podemos vivir bien en Argentina? Bueno, esto es muy duro decirlo, pero el fracaso no es de los gobiernos, es de la sociedad. Porque los gobiernos surgen de la sociedad, no vienen de Marte. Es decir, nosotros producimos líderes de acuerdo a lo que nosotros somos como sociedad. Hay un viejísimo refrán en política que dice: todos los países tienen los gobiernos que se merecen, ¿no? Entonces, nosotros de alguna forma somos una sociedad ausente, y lo somos, que nos ausentamos entre el 73 y el 80, entre el 76 y el 83 con la dictadura militar, la genocida. La clase media, sobre todo, se fue a su casa y dejó de participar de la política y dejó de participar de la construcción de liderazgos. O sea, bueno, analizo este y me voy con este. Eso es participar de la construcción de liderazgos, ¿no? Es decir, analizar y después apoyar. Así se construye un líder desde abajo. La sociedad argentina dejó de hacer eso, somos una sociedad ausente, y como decía un viejo amigo mío peronista, decía, bueno, si no haces política te la hacen. Y es lo que nos pasa. Si uno compara el nivel de líderes que teníamos en el 83 cuando volvió la democracia, la calidad de líderes, lo compara con la calidad de líderes que tenemos ahora, es para llorar, ¿no? Y es de gobierno en gobierno estamos peor que con el gobierno anterior. Ha habido, mejoras momentáneas, en los primeros 2 o 3 años de la gestión de Néstor Kirchner fueron buenas, entraba mucha plata por el valor de las commodities, es decir, los términos de intercambio eran muy favorables a Argentina, etcétera. Ese dinero se usó como se usó, igual llegó a la gente, en fin. Pero básicamente venimos con una especie de serrucho descendente, ¿no? Bajamos, mejoramos un poquito, después bajamos más, y así, ¿no? Y esto yo creo que eso debe a la calidad del liderazgo que tenemos, no solamente político, sino también empresario, cultural, etcétera. Pero ese liderazgo no surge porque sí, ese liderazgo es la expresión de la sociedad que somos. Es decir, yo creo que los argentinos de alguna buena vez tenemos que ocuparnos de la política, todos tenemos que ocupar de la política, porque es lo que nos marca el rumbo. Desde la política se construye la sociedad, entonces es muy importante que todos participemos de política, ¿no? Como dé lugar, como querramos, pero no podemos seguir siendo una sociedad ausente con ese famoso dicho: no, yo en política no me meto.
Pero llega el día que tenés que votar, y un día vos votás, y votás ¿cómo? Votás dentro de lo que hay para elegir, y a veces lo que hay para elegir es lamentable, ¿no? Que le decía que votar a conciencia también es un poco parte de hacerse cargo de la política, por ahí desde otro lugar, ¿no? Pero no ir a votar por votar, sino hacer un buen ejercicio. Sí, pero vas a tener que elegir siempre dentro de la oferta. Ah, sí, por supuesto. Vos no ayudaste a construir la oferta. Sí. Lo que estoy diciendo es que hay que ayudar a construir la oferta. Sí, sí, sí. Porque después decís, bueno, mira, entre este y este no me gusta ninguno, pero este me parece el menos malo. Es que sí, terminamos votando así. Y bueno, porque no participamos de la construcción de los líderes, pero para participar de esa construcción tenés que involucrarte en política, en el barrio, en la ciudad, donde sea, pero tenés que involucrarte. Y eso los argentinos no lo hacemos. Y entonces, bueno, tenemos una dirigencia fundamentalmente integrada por hombres y mujeres cuya principal, no única, pero sí la motivación más fuerte es llegar al poder. Además hay un problema con la democracia. La democracia supone un electorado que es capaz de hacer un análisis racional y después votar. Ahora, cuando vos mezclás la capacidad de marketing, las tremendas herramientas de marketing, de publicidad de marketing, y las aplicás a la política con un recurso de 100 millones de dólares, que es lo que cuesta una campaña presidencial, entonces esa elección racional desaparece, si están motivados por la personalidad, por la frescura de las pautas publicitarias. Es un sector muy chico el que realmente escucha lo que tienen que decir, mira las trayectorias, etcétera, ¿no? Es decir, el carisma en una democracia altamente mediatizada como la nuestra, el carisma es fundamental. Si además detrás de este carisma le puedes poner suficientes recursos económicos para tener una gran presencia en los medios, bueno, ya está. Eso no es democracia. Eso no es democracia, eso es otra cosa, no sé ni cómo llamarlo. Pero, insisto, la democracia supone un electorado consciente, capaz de analizar racionalmente las opciones y votar en ese sentido, y eso no sucede. Así es. Ojalá. Lo que dije, ¿no? No, está claramente, Raúl, estamos muy agradecidos por la entrevista y nos obliga a repensar precisamente lo que usted está diciendo, ¿no? Cómo ir a una sociedad mejor en la cual todos debemos ser más protagonistas. Le agradezco muchísimo, muchas gracias. No, gracias a ustedes por llamarme cuando quieran, con muchísimo gusto. Muy amable. Un placer, Raúl, hasta luego. Hasta luego, Agustino. Hablábamos con el señor Raúl Aragón, que es consultor político, analista de opinión pública, director de Raúl Aragón y Asociados y del programa de estudios de opinión pública en la Universidad Nacional de La Matanza. Otro entrevistado que nos ha dejado mucho que pensar. ¿Cómo estamos hoy? Has tomado nota todo el programa. Sí, porque la verdad han sido claramente diferentes, con temas de mucha agenda y que nos imprime la necesidad de repensar el escenario, y esto excede el coronavirus. Es cómo se diseña una sociedad mucho más vivible, mucho más activa, mucho más protagonista. Es un poco un cachetazo esto que nos decía, ¿no? De cada sociedad o cada país tiene los líderes que merecen, no que necesitan. Es como una frase que escuchamos muy seguido, pero la verdad es que somos una sociedad que somos muy ciclotímica, y eso se refleja en las gestiones de gobierno. Yo también me pregunto, y compartiendo lo que dice Raúl Aragón, ¿tiene el mismo nivel de responsabilidad el ciudadano que el dirigente que está en el poder? Bueno, indudablemente el paso previo a que llegue es la elección, ¿no? Pero también me parece que los dirigentes tienen un nivel de responsabilidad mayor sobre lo que nos pasa. Están para dirigir. Lo que pasa es que nosotros tenemos que entender una concepción que ellos son inquilinos, no son propietarios del poder, porque si no, si la dinámica es al revés y ellos son nuestros representantes, después nos pasa lo que nos pasa.